Hola, bienvenidos a nuestro podcast Mercurio Mitómano, claramente innecesario. un programa de esoterismo y actualidad. Mi nombre es Gemini Charlatán Y el mío es Ignacio Campos. y seremos sus psicopompos en este programa dedicado al esoterismo y la actualidad. Ignacio, bienvenido a nuestro primer programa, piloto que estamos realizando para efectos de ir interesando y ingresando en este gran tema del esoterismo. Gracias, Géminis. Me parece que más que ir ingresando e ir experimentando, creo que podremos ir interiorizando y expectorando los materiales que vamos a analizar. Es verdad, todos nosotros somos, para que lo sepa los radio escucha, somos grandes amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos estado vinculados a este tema desde aproximadamente nuestra adolescencia, siempre tuvimos ciertas inquietudes. Sí, o sea, no quedamos en la adolescencia, no revelemos tanto nuestra edad, pero yo por lo menos llevo como unos 15 años aquí leyendo tarot y estudiando un poquito de esoterismo. Y creo que podemos hablar hartas cositas entretenidas. Creo que tú estás como por ahí, ¿no, Géminis? Exacto. En ese sentido, yo también me he dedicado al estudio de astrología, al estudio de cábala, estudio de tarot, no de una situación o de una forma muy profunda o muy extremadamente profunda, pero lo suficiente como para explicar y para ir entendiendo estos temas que son de gran interés para muchas personas. Pero por favor no se disculpe tanto, señor, si usted es un juez Salomón, un rey Salomón. Un rey salomónico. Bien. Bueno, pues sigamos. En ese sentido, tenemos grandes temas que hablar en el día de hoy. Como por ejemplo, el estado del arte esotérico en Chile. La carta astral de Chile. Y mestizaje y brujería. Estos temas son muy interesantes porque aquí creemos, a diferencia de ese gran filósofo, ¿cómo se llamaba? Wittgenstein. Que de lo que no se puede hablar, hay que hablar más que la... Sí. Ese Wittgenstein decía que no se podía hablar de lo inefable en lo inconocible, pero yo creo que si no somos capaces de chacharear sobre un tema que nos apasione tanto es porque no lo conocemos tanto. Exactamente. Bien, en ese sentido, para entrar en materia y para, de cierta forma, ir perfilando cómo va a funcionar nuestro podcast, cómo la línea de nuestro programa. Exacto. Hablemos un poco sobre los brujos, sobre nuestra orientación, sobre el tema esotérico en Chile, cómo ha sido. Bueno, claro. Yo creo que hoy en día, siglo XXI, ¿no? Ya estamos pasando los años 20, ¿te has dado cuenta? Sí. Bueno, y empezamos a recordar un poquito el siglo XIX, que es como, bueno, en realidad desde siempre Chile ha estado conectado con el tema esotérico. El tema es que la narrativa como histórica típica no aparece, pero ya desde lo que le llaman la conquista mágica de América, o sea, hablemos de ¿cómo se dice? Rabinos, alquimistas, contra machis, contra chamanes, desde esa guerra de hace 500 años, ya nos empezamos a encontrar con como este Chile mágico, que está un poquito escondido. Pero hasta ahí nomás, o sea, sabemos que Allende era masón, sabemos que todos los hueones participan de alguna orden esotérica, entonces como que esto está siempre como ahí calladito entre estos clubes de machitos que son raritos, ¿no? Claro. Pero nada, pues empecemos a hablar. Pues. Claro. En la democratización. Exacto, en la democratización y la acuarianización de estos conocimientos. Sí, la mística que ha sido el esoterismo, que es tan elitista, ¿cachai? Claro. Es como ya, chao, si ya estamos todos metidos en Facebook, todos tenemos celular, todos tenemos acceso a la información. O sea, claro. Ahora puedes estudiar magia y qué entretenido. O sea. Sí, pues no, en ese sentido. De hecho, por ejemplo, comentando al respecto, igual es súper interesante la situación de estos temas actualmente. Uno, por ejemplo, claro, como tú bien dijiste, te metes a internet, puedes aprender tarot
puedes aprender astrología, puedes aprender cábala. De hecho, hay un viejito judío que te enseña en 165 videos de 1 hora y media cada uno cábala. Conocimientos que antes eran bastante ocultos, eran, como tú bien decías, reservados para una elite de hombres blancos heterosexuales. No, claro. De hecho, yo creo que es como la pesadilla de Marx. Claro. Es así como la masa y el pueblo estudiando esoterismo. Así como, Claro. No, ¿cachai? Qué terrible. Pero, no, también está súper entrete porque, bueno, hoy en día también nos vamos dando cuenta como de la falta como de horizonte del comunismo, que nos llevó como a pensar de que había como una burguesía específica a la que tenemos que llegar. Y que hoy en día llegamos a esa burguesía y nada, pues estamos todos ahí adictos al esoterismo. Claro, En claro. algún nivel pegado, o sea, no nos faltan las Llorando Sultana ni los Pedro Angel, con mucho cariño para ambos. Claro. Pero en ese sentido, a lo mejor yo quería hacer como un pequeño paréntesis. Es interesante para mí este tema como de las eras, como de la era de Piscis y la era de Acuario. Porque si ustedes, no sé si lo habrán escuchado, mucha gente dice que ingresamos a la era de Acuario. Claro, y uno... hay como eras cronológicas. Exacto. Que están como compaginadas con el zodiaco. Exacto. Y, claro, y esas eras tienen características de los signos en particular. Entonces, en ese sentido es súper interesante porque el signo de Piscis se trata de un signo muy místico, muy emotivo, intuitivo, pero que... sería como lo crístico, Exacto. El tiempo cristiano. Exacto, que serían como los 2000, desde el año 0 hasta el 2000, perfecto, aproximadamente. Así como... sería la era pisciana. Exacto. Y esa era pisciana tiene, desde ese punto de vista, un cariz mucho más como... secreto, como en la medida en que yo siento lo que tú sientes, estamos vinculados, metidos, unidos, y si no sientes como yo, claro, no vas a estar dentro de mi grupo y de mi círculo. Entonces se generaba mucho tema de cara amarilla, mucho tema de como de un conocimiento que se va pasando de alguien, de una persona a otra, sin que esto se universalice. Pero hasta donde entiendo como que una era acuariana igual implica como un tema como de autonomía, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos vamos a unir como religiones, como secta? ¿O simplemente como que nos vamos a individualizar en esta democracia de una práctica personal? No, lo que yo siento es como que hay una universalización, porque en ese sentido Acuario implica eso, es como una humanización, universalización, como una distribución de los conocimientos, pero... Claro, pero desde un punto de vista mucho más individual, o sea, tú aprendes de forma autónoma, tú aprendes de... Perfecto. Sí. Claro, es como lo que falta en el catolicismo, que realmente uno tiene como el papel como de receptor, pero no está como la invitación a investigar, o sea, como que si tú querés meterte como en los misterios del catolicismo, que tienes que ser como diácono, cura. Claro, claro. Pero como que no es tan atractivo para la práctica personal. No. Como que hay una práctica como súper pasiva. Claro. Entonces, en este caso, claro, ahora lo entiendo, como que la autonomía de Acuario como que entraría a como que cada persona como que haga su práctica personal del tema. Exacto, y que pero todos. Exacto, y claro, y universalizable, o sea, perfecto, ya las cosas no son ocultas porque yo no necesito que haya una cuestión de que yo tengo que sentir igual que tú, sino que es una cosa muy racional y fría y es como... Es que también estamos homogeneizados. Exacto. Y nos encontramos también con que ya Crowley ya soltó todas las pepas, entonces ya claro, estamos ahí. Y el punto es que, no, y más allá de Crowley, o sea, por ejemplo, esta referencia que yo hacía a este caballero que hace como 160 y tantos videos de Kabbalah, él mismo dice, o en una parte dice... No, está súper interesante. Claro, es como, esto se liberalizó, o sea... ¿Cómo se llama él para que lo sí, ustedes pueden buscarlo, por internet se llama Kabbalah mesiánica, o Kabbalah Machia, con K de kilo y 2B. Tenemos que poner ese nombre, sí, y el nombre del caballero lo vamos a poner claro, en los comentarios. Claro, y este caballero se llama Albert Goslar. Y él habla de eso, de que la práctica como que
para él, o sea, como que los maestros, como los grandes sabios de la Cábala dicen, no, ahora esto es universalizable porque todos tienen que conocerlo. Sí, y no hay un miedo, o sea, ya no hay una inquisición, o sea, hasta un par de años más por lo menos no va a haber. Claro, O sea, esperemos que no. Esperemos que no haya, porque con estos como Trump y Bolsonaro como que ya estamos un poquito... Claro. Los brujitos están un poquito asustaditos. Exacto, sí, bueno, uno se puede asustar al respecto. Otro tema que igual es interesante, en ese sentido, como esta universalización, como conocimiento que se va expandiendo, es también el cómo era antes, pues. No sé, igual los temas, Chile ha cambiado, el mundo ha cambiado bastante, pero uno puede ver como estas líneas desde antes, no sé, pues, como tú dijiste, de la llegada de los españoles a América. Todo así como el mestizaje. Exacto. Claro, es que, claro, Chile al final como identidad, y bueno, o estamos en el mes de la patria, o un poquito como de la identidad, y dentro de eso, claro, está el mestizaje, porque la identidad de Chile es claramente mestiza, estamos hablando, ¿cómo se dice acá? ¿Criollo? Claro. Claro, no, pero estamos hablando del mestizaje, o sea, qué rico, ¿cachai? Encontrarnos acá con una tradición mitad española, mitad mapuche, qué rico encontrarnos que con que ahora llegaron nuestros amigos haitianos, claro. Y llegaron con el vudú, o sea, que claro. me da miedo, pero me encanta, digo, citando a Gilda, me asusta, pero me gusta. Muchas gracias, amigo Gemini. Entonces está muy entrete porque efectivamente Chile siempre ha sido un país de contrastes, como dicen por ahí en algún lado. Y en el tema de la mística, del esoterismo, puta, es muy entretenido, sobre todo la brujería. O sea, tenemos esa brujería que es como esta mezcla. Me encanta esa historia, no sé si la cachai de la chilpilla. No. Mira, cuando se puede encontrar en Memoria Chilena. Uh-huh. ¿Memoria Chilena está en la página? Sí, memoriachilena.cl. Sí. Está maravilloso. La encontré este documento que es de la recta provincia. Ya. Muy de la onda de los Ferrari, claro, de los Baradit, claro, de todos ellos, de los Vázquez. Claro, que también hacen post. Y agarran este tema. Y está muy entretenido porque lo podéis encontrar. No sé si te lo he comentado. ¿Ya? Podéis pillar eso y resulta que hay un personaje en particular. O sea, ellos tienen el juicio que le hicieron los brujos de la recta provincia, ¿sí? En 1880. Entonces el tema es que no los podían jugar por brujería. Los jugaron por asociación ilícita, que es básicamente una mafia mágica. Claro. Y hay un huevón que soltó todas las pepas. Está muy interesante. ¿Ya? Y el loco cuenta en particular de dónde viene la magia chilota. ¿Ya? ¿Qué decía? Y que yo creo que es un poquito extendible como la magia chilena. El loco decía que en algún momento llegó el capitán Moraleda a decir como, oye, yo tengo todos estos prodigios, cachen, observen esta magia que tengo, ¿cachai? Para incluirse a los naturales, claro, abro comillas y cierro comillas, ¿no? Para llevárselos de esclavos. Y los naturales le dijeron, no, pero ¿qué onda? Si la chilpilla, ¿cachai? Hace lo mismo y hace más. Claro. Entonces, aquí ocurre ese duelo esotérico en el cual el Moraleda, el capitán Moraleda, le ofrece un libro a la chilpilla si ella le gana, ¿cachai? Claro. Ni siquiera se explica cuál es el otro botín. Porque básicamente es que los naturales se la compren y se vayan con él. Claro. Que obviamente era un pésimo, se los querían todos esclavos. O sea, estamos hablando de europeos del siglo XVI. Exacto. Todos querían esclavos. En fin, bueno, el tema es que hacen un duelo de proezas. Y resulta muy interesante. O sea, el Moraleda se transforma en lobo, la chilpilla se transforma en cóndor. Hay un montón como de transformaciones hasta que la chilpilla gana cuando la machi chilpilla gana cuando hace volar el barco del Moraleda. Lo hace levitar. Y ahí el Moraleda no le queda nada más que acceder a su derrota y le entrega este libro sin nombre. Me encanta, para mí es como un Necronomicon que le entrega a los mapuches. Claro. Entonces imagínate, qué maravilla, así como los esoteristas mapuches con el Necronomicon. Claro. ¿Qué hacen con esto? Claro. Y así nace la magia chilena. Y cuando hablamos de la cueva de Salamanca y todo eso, estamos hablando de... Claro, de esa tradición, claro. Que igual es, claro, una tradición súper interesante porque hay un sincretismo en donde uno podría así intuitivamente decir que está como magia natural que está muy arraigada en Chile y en la práctica es como brujería elemental. Exacto. Y de hecho, la otra vez vi una disculpa que tiene,
panteísmo y animismo. ¿Ya? Y que tiene otro término que por ahí me lo voy a acordar, pero es una mezcla. Antropológicamente es panteísmo y animismo. ¿Ya? Como comunidad mapuche. Y nos encontramos con esta especie como de magia, ¿qué? Magia ceremonial. Claro, yo creo que tiene que ser como... cábala, algo así, ¿no? Claro, sí, yo me imagino eso, o sea, como una suerte de, claro, magia ceremonial, libro de cábala. Me encanta como el Necronomicon, así como para hablar como de un grimorio arquetípico. Claro. Entre paréntesis, ¿de qué año es esta lucha? Esta lucha habría... No, es como de 1600. Ya. O sea, ellos lo mencionan como una cosmogonía claro. primigenia de la brujería de la recta provincia. Ya, perfecto. Entonces perfecto. es como un origen antiguo. Claro, que en ese sentido, como a lo mejor agregando otro dato interesante, es que existe este tema también de los jesuitas, pues, por ejemplo. Que los jesuitas, si uno empieza como a hurguetear un poco más, o por ejemplo, hurguetear entre conocimiento cabalístico, está muy relacionado con los jesuitas. De hecho, existía mucho tema al respecto de que los jesuitas fueron los que crearon la francmasonería y otras sociedades secretas en la búsqueda de conocimientos como cabalísticos que lo habrían sacado desde como crisol de culturas que hubo en España, ¿ya? Y que llegaron acá también en esa época. Exacto, y que llegaron en esa época. Sí, pensemos que también esa gente viene arrancando de una Inquisición que o sea, recién viene terminando, o sea, claro. No vamos a hablar de la Inquisición en pleno, pero venimos con gente, o sea, tenemos súper claro que muchos de nosotros somos judíos, arrancados. Claro. Entonces, y en ese sentido igual es súper interesante, claro, que finalmente ese crisol se genera acá y ese crisol decanta finalmente en situaciones como un poco chistosas, como lo que está pasando ahora. Claro, como lo que está pasando como el ahora. tema de los hermanitos haitianos. Claro. No más, todavía no sé si los hermanitos haitianos, sino que por ejemplo, no sé, pues tú puedes tener, o sea, estos grandes magos, estas grandes situaciones, o estas grandes como luchas culturales, no sé, pues Junior Playboy, que te lee la fortuna con un completo. Y bueno, y ese es el otro lado de la democratización. O sea, claro. O sea, claro, por un lado, qué rico que todos tengamos la oportunidad de estudiar, de explorar esto, pero claro, de repente nos encontramos con seres que nos parecen un poquito polémicos, extraños, raros, y que nada, pero igual están ahí, está la Kenita, entonces, una locura, la verdad, me parece a mí, pero creo que es muy manifestación del tema, o sea... Es como quejarnos de ellos, sería como quejarnos de la Yolanda Sultana, Pedro Engel, Alejandro Ayun. Claro, yo creo que el tema ahí, no sé, para mí por lo menos, es cuál es el enfoque. Porque de repente uno, primero, no sé, claro, uno no sabe finalmente cuál es el trasfondo que, no sé, de cada uno. Inclusive, no sé, de dónde sacó, entre comillas, la habilidad de Junior Playboy para leer el completo. Yo no tengo idea, no lo voy a juzgar al respecto. No es lugar. Lo que sí es que lo que puede ser interesante es cuál es el enfoque. Porque claro, uno con estas cosas, o normalmente escucha, se le da cierto enfoque. Y normalmente, con esta democratización existen como a lo menos dos enfoques que yo he visto. Un enfoque es como el enfoque predictivo, que también es un enfoque relativamente antiguo. Porque la idea era predecir siempre. Y es como el típico, ¿no? De los diarios, exacto, de los matinales. Exacto. Y el otro enfoque que es popular es como el enfoque del autoconocimiento. Que... Yo diría que el popular es como el anterior. Como que hoy en día está como despertando esa inquietud del autoconocimiento. Claro. Y es bueno que es como la escuela nueva. Sí. Porque o sea, mi abuela lee las cartas, y mi abuela viene de... Me encanta esa frase que dice ella, amor, trabajo, dinero. Ya, claro. ¿Cachai? Pero claro, nosotros ahora que somos profesionales o que a lo mejor estamos con otras inquietudes, como que empezamos a hablar como de la trascendencia, o sea, ¿cómo se dice? Pirámide de Habermas. Claro, sí, pues en ese sentido tenéis mucha razón apuntando a eso. Puede ser un tema de los tiempos, o sea, y del desarrollo de la cultura, o sea, o mejor dicho, del país. Porque claro, o sea, si no tenéis que comer, si te podéis morir en cualquier momento, viví hasta los 40 años, claro, lo que te preocupa es amor, dinero y salud. Pues no andáis pensando en de qué forma mi trascendencia o mi personalidad puede ser o no tóxica, o si estoy
Y disculpa que interrumpa, Sí. me quiero hacer una interrupción y le voy a echar un poquito la culpa al alcohol porque está un poquito regado aquí también, pero en la pirámide de Maslow. Ah, Me ya, quería ya. referir, ¿cierto? Ya. La pirámide de las necesidades. Claro, claro. Bueno, ¿cierto? Y que es básicamente como tener las necesidades básicas cubiertas antes Claro. de una búsqueda Exacto. intelectual o sea, y me refiero porque posterior es espiritual. Exacto. Entonces, efectivamente, independiente de que sea porque tenemos las tarjetas Cencosud, Claro. pero tenemos más capacidad Claro, porque- de consumo Claro. que efectivamente nos permiten una comodidad donde sí podemos preguntarnos todo esto Exacto. y donde sí las quenitas y los Junior Playboy, bueno, en realidad no voy a hablar específicamente de ellos porque no conozco su caso particular, pero sí todos estamos en la posición de hacer eso. Claro, claro. Y en La clase media y todos los pobres y los fachos pobres como nosotros. Claro, es que en ese sentido, por lo menos, y dado esa situación, igual, claro, esa democratización ha permitido que muchas de estas cosas sean para autoconocimiento, y eso también genera un resquemor con otra vertiente que tiene que ver con no sé, pues como yo lo llamo, de cierta forma, el escepticismo dogmático. Que A ver, Claro. por favor, ilústreme, Claro. doctor. que tiene que ver con esa posición como más cientificista que dice, no, bueno, no podemos andar, o sea, primero que ellos ven con preocupación, por ejemplo, no sé, pues, fenómenos como este doctor que recomendaba beber cloro. Ah, Claro. no, es que claro, Claro, tenemos entonces, que poner sí, mucha atención. Exacto, exacto. Mucha Porque atención. que es un tema interesante, porque, claro, ellos, no sé, pues, este escepticismo dogmático, al tener gente como este doctor que recomendaba beber cloro, empieza a decir, ya, todo lo que implica como, no sé, pues, pseudociencia o metodologías que no están vinculadas con el método científico propiamente tal, hay que, no sé, pues, no perseguirla, sino que censurarla, no darle una tribuna, porque ¿cómo vamos a poner, no sé, pues, un astrólogo con un psicólogo a conversar en una misma mesa? O mejor dicho, como a un neurólogo. Es que yo creo que sería lo mejor, porque, o sea, que ganas de que ese doctor, caché, que está hablando de esa fórmula en particular, que se enfrente con otro de su mismo género u otro de otro lado, o sea, que rico sería como enfrentarlo. Para mí, la verdad, es como mi utopía. Claro, Como decía, hay una weá que yo como que no diría que es mi fantasía porque ya la he cumplido. Pero un fetiche que tengo yo es hablar con mis amigos científicos y mis amigos del área de la salud y convencerlos de que prueben plantas psicoactivas, Claro. de que hagan magia. Y me encanta, ¿cachai? Porque al final tenéis gente que desde las ciencias de la salud, las ciencias más duras, te pueden como corregir, retroalimentar, ¿cachai? claro. Porque yo creo que es súper importante, o sea, nosotros estamos en una locura que es como, claro, entendemos que estamos buscando algo que nuestra sociedad no nos da, nuestra religión no nos da, nuestra ciencia, nuestra educación no nos da, y estamos en búsqueda de estos procesos, o sea, no de estos procesos, de métodos, de disciplina, y la estamos encontrando, pero creo que siempre tiene que estar una retroalimentación con el medio. En el mismo sentido de que, claro, pues no puede ser que este señor esté recomendando beber cloro, ¿cachai? En el matinal. Pues. Claro. Tiene que tener una contraparte, ya sea de un esoterismo contrario o idealmente desde la ciencia, ¿no? Claro, claro. Y en particular, bueno, en el programa ahora tenemos como la gracia de que estamos desde las ciencias como, bueno, del humanismo, pero estamos desde las ciencias sociales, en mi caso. Bueno, igual estamos desde las ciencias blandas, pero tratando de generar los mejores nexos como Claro. la ciencia lo comprobable. Y yo siento que un poquito la idea del programa acá es un poquito igual llegar a eso un poquito más. Sí. Como esa objetividad que es de mentira, o sea, Claro. el periodista que tiene objetivo es mentiroso. No, pues como, por ejemplo, no sé, por un Pero- abogado objetivo, y todos saben que los abogados son menos objetivos que... Entonces busquemos esa objetividad falsa, pero busquemos en el sentido de como de que encontremos de dónde agarrarnos. Agarremos fuentes, agarremos personajes, agarremos puntos en común. Eso me encantaría. Claro. En ese sentido, y por ejemplo, para entrar a practicar esto que estamos hablando, de metodologías como diversas o de visiones distintas, hablemos de lo que habíamos propuesto, que era la Carta Natal de Chile. Ah, me encantaría, Sí. ya, pues. Sí, pues hoy en día
tenemos esta locura de que todos nos dejamos la cagada en el 18, weón, y que es una narrativa como súper extraña, igual, como que todos tenemos que hacer chingana, todos tenemos que bailar cueca, y como de, claro, ¿de dónde viene esta weá? Bueno, claramente la dictadura que reafirmó como varios conceptos que lo dejaron como uniformados. Claro. Entonces, dentro de eso, de que tenemos como una narrativa inventada, está súper entretenido ver como cuál es la narrativa que nos propone Claro, desde la astrología. Sí. O sea, porque si nos dicen celebren el 18 y no celebren el 12, Claro. nos están Por diciendo algo es. celebremos esto Esto y no y no esto otro. Sí. Veamos como astrológicamente entonces, Claro. Jesús, cuéntanos. Mira, en ese sentido, teniendo la carta astral de Chile, es súper interesante ver temas que aparecen en la misma. La carta astral que estamos viendo y que la que siempre usan es la del 18 de septiembre de 1810. Y bueno, porque es como la fecha que Chile mismo se autoimpuso como su independencia, sabiendo que en la práctica es la primera la Junta Nacional de Gobierno y que por lo tanto... Se elige, ¿cómo? Claro. A mí me da la impresión como cuando uno es, bueno, 8 mesinos. Entonces como que te imponen las fechas, como que Claro. el doctor te da la fecha. Exacto. Entonces yo me imagino que es como un poco así. Claro. Como Claro. decir, no, en realidad Chile tiene que nacer Claro. este día. Claro. Y en ese sentido hay cuestiones súper interesantes. Primero, Chile tiene en ascendente Sagitario en esta carta, que esta carta dice que Chile nació a las 9:26 horas. Pero Géminis, por favor, cuéntame, ¿qué significa que el ascendente de Chile sea Sagitario? Ya. El ascendente tiene que ver con la personalidad y como con el hacia dónde voy. En este sentido, para ver las cartas de los países hay que hay que ver un tema que se llama astrología mundana, que tiene que ver con aplicar las cartas para países y para situaciones sociales, ¿ya? Porque no es lo mismo que aplicar esta ascendente o estas cartas para las personas particulares. En ese sentido, el ascendente tiene que ver como el horizonte al cual se debe dirigir un país. ¿Como la misión? Como una misión. O la visión. Una visión, más que una misión. Porque la misión podría ser otro aspecto de la carta. Claro. Entonces, esa visión habla de un país sagitario que es un país como viajero, un país como pionero. Como explorador, como que tiene como una situación así como que ve hacia afuera, y eso uno lo puede, así como muy intuitivamente, verlo así. Yo me imagino como este tema de que siempre tenemos una salida hacia el mar así como constante, como un horizonte que te invita a viajar. A mí como que me lleva como esa sensación de que claro, como un país que como que funciona muy hacia el extranjero, que es un país muy proyectado. Claro. Pero en particular, yo siento que aquí en Chile es como un país como más de apariencia. Claro, es que eso es otro tema. Que puede ser como el vicio del mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ese es el ascendente. Entonces vamos, no, pero está bien, porque así vamos haciendo un diálogo. Lo otro es que más que un monólogo, más que un diálogo. Un biólogo. Un biólogo. El sol de Chile es Virgo, ¿ya? La luna es Géminis. El sol tiene que ver con el gobierno y la luna tiene que ver con el pueblo. Entonces, si es Virgo, ¿lo tiramos qué? ¿Para el ermitaño? Lo podríamos tirar para el ermitaño. O sea, ¿qué sería como un gobierno como... O sea, ¿me estás hablando de que estamos hablando de un gobierno endogámico? Es que eso podría ser otra cosa. Pero, por lo menos estamos hablando de un gobierno que trata de mantener mucho la forma, mucho la apariencia, como los detalles, como la importancia de las cosas muy puntuales y perfectas para que las cosas funcionen y que en la práctica como muy... Pero igual es un tema como muy hermético, ¿no? Claro. Como me refiero como en esta especie como de, ¿cómo se dice? Plutarquía. Como esta especie como de casta política. Claro, sí, es que eso se ve... En el sentido como de lo desconectado, me refiero. Sí. En el ermitaño, ¿no? Sí, pero eso también se ve en la carta de Chile respecto de Marte, que se encuentra en Leo, en casa 10. Marte tiene que ver, claro, primero con el ejército, con una situación como más marcial, como la actividad de Chile, y lo bélico. Y Leo tiene que ver igual como es el signo real, como es el signo como de la de aquí, no sé, pues del sol,
se vincula principalmente en la carta mundana con los temas como más de la elite, etc. Entonces hay un sextil. ¿Sol el Leo? No, ¿Sí es no, eso? Marte es Leo. Ah, Marte el Leo. Marte es Leo. Ah, perfecto. Entonces en Chile existe una relación muy estrecha entre el Marte con el Sol, entre lo marcial, que tiene que ver con la elite, y el gobierno. Perfecto. Y eso Intrínsecamente conectado. O sea. está muy conectado y tal cual como y existe un aspecto conflictivo con el pueblo que se encuentra en la Luna. La Luna es el pueblo y se encuentra en Géminis. Entonces existe este tema de cómo Chile es conocido por ser un país como con las palabras un poco extrañas, así como que uno dice que sí, que no, tiene un idioma propio, un idioma particular. Okay. Hay como mensajes, ¿cómo se dice? Como ambiguos. Claro. Como que para afuera Chile es un país exitoso, pero para adentro es una rechucha, me penca. Claro, como que hay un tema de que como una crítica, pero también Oye, como... ¿y por qué la luna del pueblo? Porque dentro de las cartas mundanas, la luna que se relaciona con las emociones, como lo más interno, con tus sentimientos, se vincula con el pueblo porque finalmente el pueblo son los sentimientos del gobernante. O sea, es como el polo. Es como el estómago. Exacto, del gobierno, de lo que se va a mostrar. Del Leviatán. Exacto. De cómo el Estado puede, claro, de cómo el Estado se desenvuelve, se va a desenvolver en base a lo que es el pueblo. Y el pueblo igual es un pueblo que tiene fuerza, tiene poder, porque es un pueblo, o sea, tiene fuerza, tiene como... Por eso nombre el Leviatán, porque claro. El pueblo es lo que arma el Leviatán. Exacto. De Hobbes, ¿no? Claro. Lo que pasa es que aquí es un pueblo que es la luna en conjunción con Júpiter. Júpiter exalta, crece, aumenta, le da fuerza a las cosas. Un pueblo poderoso, pero está constreñido con este Marte que hace un aspecto... como esa realidad marcial. Y claro, exacto. Leo Marte, o sea, claro, tenemos terriblemente como a los leones. Claro. No sé si hay cachos esos leones que se robaron de Perú. Claro. Entonces ahí como muy patente, muy presente. Y otro aspecto que es Neptuno con Saturno en Sagitario. Ya. Saturno tiene que ver con las reglas, con la estructura, como con la institución. Y Neptuno tiene que ver como con... normalmente hay muchas partes de astrología mundana que hablan como del socialismo. Entonces hay un tema de como una constricción de como ciertas ideas de izquierda que atraen al pueblo, pero que normalmente el pueblo puede decir no, sabéis que ya, yo no quiero esto, o no las puedo recibir porque en la práctica me las tienen constreñidas, yo no las puedo como asir. Y un tema súper interesante que a lo mejor tiene que ver con todo el tema como de lo progresivo, ¿cachai? Como de, claro. Porque efectivamente, o sea, hoy nos encontramos con una masa que elige a los Bolsonaro, a los Trump, a los Piñera. Entonces, si nos vamos a la conspiranoica, ya podemos pensar que están todas las cosas arregladas. Claro. Pero lamentablemente pareciera ser que efectivamente tenemos una población, una masa como muy interesada en esta idea fascista. Y es como, claro, ¿de dónde viene esto? O sea, claramente estamos hablando de un desconformismo. Claro, en ese sentido, lo que uno podría decir es que, por lo menos respecto de Chile, existe un ciclo. Para mí me parece interesante eso, que tú puedes ver que ese Neptuno, que tiene que ver con el socialismo, va haciendo cuadraturas al Sol de Virgo cada 40 años, 45 años, que son los procesos de, no sé, 1891, 1925, 1973, así hasta de hecho el 2011 también fue como esa cuadratura. Entonces hay como una suerte de ciclo que se va generando en donde como esta idea como de progreso... ¿De Urano? De Neptuno. Neptuno. Claro, de esa idea de progreso que está en el ascendente de Chile, va chocando con el gobierno y lo va impulsando. Y discúlpame, ¿cuál es la influencia positiva de Neptuno? Porque hasta ahora yo... No, lo que pasa es que... como el papá de la Selmita. Claro, no, Neptuno tiene que ver con el misticismo, con la idealización, como con los proyectos, como con los sueños. Ya, perfecto. Entonces, eso en lo personal. Es como el gran mar del inconsciente. Exacto. Pero
mundano, Astrológico. mundano, Ya, ya. lo vinculan con el socialismo, porque también está vinculado como con los Como el sueños. lo utópico. Exacto, como una suerte de utopía. Perfecto, la Atlantis. Exacto. Entonces, por eso me parece súper interesante. Para efectos de un dato también divertido, es que el nodo norte, que tiene que ver con el foco, como tú dijiste, visión, la misión de Chile. Nodo norte igual a visión. Misión. Ya, ahora nos pasamos a Misión. visión. Ya, correcto. Nodo norte es igual a la misión. La misión. Y esa misión que debería tener Chile está vinculada a Libra. Ya. Y es una... Ay, qué mierda, porque disculpa que te interrumpa, Sí. pero no sé por qué me tenga que es como esa posición amarilla de mierda de la S. Es el vicio, ¿no? Yo creo que ese es el vicio, pero o virtuoso no, lo virtuoso es como el equilibrio como racional. No, Exacto. claro, aquí Es como lo salomónico. exacto, como lo salomónico, como lo Pero por lo mismo el tiro pensé en el vicio como de esa huevada del amarillismo, así como que no Claro. bajo el poto. Como cuando llega Bachelet y dice eso, ¿cómo es? Socialdemócrata. claro, pero por último, Va por ahí, ¿no? no, va por ahí y el normal, no sé si va por ahí. Ahí hay un tema que uno podría empezar como a profundizar más. Lo interesante, pero a lo mejor para efectos de De la identidad chilena. de la identidad chilena, es que Sagitario es Piñera, Bachelet es Libra. Entonces como que siempre se van dando estas cosas. Pinochet era Sagitario. Entonces hay un tema ahí donde tú puedes tomar también como las cartas de estos personajes, ir viendo cuáles son los aspectos que le hacen a la carta mundana. Claro. No, está muy interesante Sí, ese efecto. claro. Da parto. Da para harto. Y en ese sentido, Y todos se juntan en Caburgua. Caburgua. Y también en los tiempos actuales, con Piñera gobernando y con el tema de la inmigración. Porque la inmigración nos trae cosas muy interesantes también, como para este podcast y para estos temas. Tú decías, pero a propósito de lo que la derecha habla de la migración. Claro, o mejor, no sé, porque mejor saquemos lo bueno, o lo positivo, o lo interesante. A mí la verdad me encanta, o sea, yo creo que cualquier mestizaje es muy agradable, o sea, partiendo de que Chile es un país que nace de mestizaje, o sea, Claro, cortemos la hueva, o sea, el que se crea chileno, por favor, créase mestizo, si no está equivocado, o sea, claro. no, todos esos patriotas que piensan que son de alguna raza pura, por favor, se equivocan, así como, No, esa cuestión es como... Serrano y afuera. Sí, pues no, sí, Serrano trató de, como que le trató de darle como eso de, como era el mapuche frisón, El lirio rubio. el libio rubio. No, una locura. Entonces, yo creo que una de las cosas como más importantes, como hoy en día que se habla de los huachacas, yo creo que más importante que eso es como lo mestizo, como la mezcla. Estamos en un lugar bonito, o sea, imaginémonos o sea, más que imaginémonos, entendamos que Valparaíso fue como un tremendo puerto en el siglo XIX y de ahí llegaron todos los inmigrantes que queríamos Claro. de Chile, que Claro, como de Inglaterra, de Alemania, donde chucha quisiera. Entonces, yo creo que hay un tema, si hablamos de la identidad de Chile, es lo sincrético, es lo mestizo, es lo creol. claro, Y ahí entramos al siguiente tema, ¿cachai? Que es como los amigos que llegaron de Haití. Mucha gente, desde una ignorancia supina, los critica y es como, qué locura, o sea, por favor, nadie se arranca en masa a su país, ¿no? Porque vienen a pasarse para el pico. Claro, no. Es porque tú lo estás pasando pésimo. Por favor, amigos que escuchan el podcast, entiéndanlo. Nadie se va de su país. no, pero ellos lo entienden, si nuestros amigos lo entienden. Así. Sí, bueno, en ese sentido me encanta porque, bueno, de partida nos dan tanto color y me refiero como que nos dan colorido, eso me refiero, Claro. que tengamos, o sea, claramente. Sí, o sea, es cosa de bailar del baile, de los bailes chilenos. Es una hueá óptica, pues, Claro. ¿cachai? Pero bueno, el tema es que una de las hueás que más me interesa, o sea, que más me llama la atención, es que del esoterismo, de la mística, claro, nos empezamos a encontrar con que efectivamente
Haití, unos lugares donde el africanismo se sincretizó de una manera súper interesante en lo que es el vudú. Claro. Aquí en Chile no estamos librados del africanismo, o sea, gran parte de No, lo que po. hablamos de la brujería y todo acá tiene que ver con el africanismo Claro. también que llegó, o sea, Es cosa de, es porque es un tema interesante, porque el tema de como de el ocultamiento de lo afro en Chile, ¿no? Que es como exacto. o sea, aquí se niega de que uno y es un ocultamiento que está, ¿cómo se dice? como a flor de piel. Vox Populis, a flor de piel. Claro. O sea, escuchamos la cueca. Claro. Y huevón, La música, samba cueca. la samba cueca. Es una hueva que nosotros no sabemos tocar. Bueno, Claro. ese aplauso que todos hacemos. Es una weá que nosotros sabemos porque estamos acostumbrados a ese africanismo, porque Claro. no, nadie más sabe hacer ese 6/4 o 6/2, así se dice, en el terrorismo. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que sí, pues, tenemos tremendas profundidades esoteristas, tremendas profundidades, quiero decir, de mezcla, sincrética, esa es lo Claro. que quiero decir en realidad. Claro. Y en ese sentido, claro, ahora que empezaron a llegar los amigos haitianos, nos empezamos a encontrar con estos tremendos como, a ver, encuentros mágicos nuevos, ¿no? Claro. Porque claro, ahora ya conversamos del español, de los mapuches, de los masones, pero ¿qué pasa ahora con los chiquillos que llegan? ¿Qué me llega el vudú? Oye, digo, ¿qué? Claro. Me encanta, me fascina, me da miedo, me Sí. aterra. Por ahí alguien decía que no queremos zombies de Chile. Claro. Pero no. Y no sé, pues es una weá que nos está llegando. Claro, Y y no es como este caballero que este como juez que una vez lo pillaron en malas manos y que tenía como una jueza con un muñeco y con un clavo y cosas así. Y No es solo eso, es como no, y al final, eso era una parodia. Exactamente, porque al final, la verdad, ese muñeco vudú que le pillaron a Claro. es un muñeco ¿qué? De una bruja de barrio, ¿cachai? Ahora están Ahora llegando ya- los bocor, Claro. ahora están llegando los muñecos vudú, ahora están llegando los zombies. Y es como, ¿de qué estamos hablando? Brígido, o sea, Claro, ese es ahora el nos empezamos a tema. preguntar, ¿es Piñera un zombie? Nos podemos preguntar. Todo ese tipo de cuestiones que son. locura, pero me encanta. Y no, y yo lo digo particularmente porque la otra vez era una noticia de una chica que fue muy abusada físicamente, fue golpeada por su novio, y la noticia, y se iba a la tendenciosa, y entre comillas, me cargan los pelitos tendenciosos, pero entre comillas, me encanta que fuera tendencioso porque nos llevó al tema que estamos hablando ahora. Porque el titular nos llevaba a que la chica acusaba de que la violencia que había sufrido era producto de un embrujo vudú que le habían hecho a su novio desde Haití. Entonces ahí quedamos como que el vudú llegó a Chile. Claro. Y nada, fue una locura. Sí, o sea, y con eso también volvemos a lo mismo, es como la judicialización de la brujería, que es un tema súper, claro, porque ahí volvemos a la recta provincia, que Exacto. hablamos del juicio que hablamos de asociación ilícita. exacto, Y también yo creo que vamos un poquito a la dictadura de Duvalier. claro, Que ahí los Bocor eran ¿qué? Parte de la inteligencia, ¿cómo se dice? El servicio de inteligencia del claro, gobierno. claro, Entonces, ese es un tema como súper complejo, que tanto se mete en la brujería como en el gobierno, institucionalización. claro, eso es un tema, sí, porque, por ejemplo, no sé, pues es como, en ese tema hay como, es conocido, claro, el tema de la masonería metía como muchas cosas, Claro. y claro, uno, no sé, pues si uno conoce estos temas, sabe que algo saben estos tipos, o sea, no es un tema así como tan... Hay como un esoterismo que se mueve como en órbitas de poder. Exacto. Y que la gente se la toma por esoterismo o por jugo, da lo mismo, pero al final Claro. le sirve como para generar redes Claro. políticas. Como la misma masonería. Claro. Pero a la vez nos encontramos con que el vulgo, con que la masa, Claro. con que el proletariado también en esta red, ¿cachai? Que nunca ha parado de estar, ¿cachai? Que son las brujas. Claro. Y que son las brujas, y que son las machis, y que son los bocor que llegaron ahora. Por eso Claro. te digo que me encanta, o sea, con los haitianos que llegaron tiene que haber llegado un bocor. Claro, no, pues tienen que estar extrayéndolo y ahí haciéndolo y fabricándolo y viendo de qué forma, claro, ayudar a sus
compatriota, por ejemplo, en el mejor de los en casos. el mejor de los casos, ayudando, no sé, o viendo... Y de verdad, bueno, que es re complicado hablar de esto porque y me gustaría como súper aclarar de que me encanta la variedad esotérica, cromática, todo lo que venga. Solo que me llama la atención porque, claro, uno escucha como del vudú, así como una weá como tan hollywoodense externa, y de repente nos encontramos que no, nada, pues si el vudú de ellos es como la brujería de nosotros. Claro. Y no es tan distinto al mal de ojo, a la atadura, a Claro. todas esas huevas que hacen las brujas de barrio. Claro, claro. Y que en la práctica están como muy Institucionalizadas, institucionalizadas, ¿no? claro, y como vinculadas y metidas en el folclore popular, en como en nuestros conocimientos populares. Porque, por ejemplo... Me imagino la bruja que ofrezca amarres con zombies. Así. Claro. Porque O sea, si tu novio no te ama, claro. lo matamos y lo reanimamos. Es cosa del tema, no sé, pues de la tierra de cementerio. O sea, bien conocido tema de, no sé, pues si queréis mentirarle un mal a alguien, sacáis tierra del cementerio y se la tiráis en la puerta. Sí, pero ahora ¿Cachai? estamos hablando de los expertos en el tema. Sí, pues, pero yo estoy hablando de que cómo eso va sincretizando. Exacto. Y claro, y el tema similar, es que... son como simbologías similares. Psicomagia, si quisiéramos. Exacto. Y llegar a donde Joroji, que ya lo tenemos que hablar en un tema, En un episodio posterior. En ese sentido, para sacar como conclusión de todo este programa, me parece que esta época igual es súper interesante. Y por eso a lo mejor es la idea de este podcast, porque para nosotros el esoterismo ya no es un tema así como de una élite. No es iniciático. No es iniciático, mistérico. Es que ya somos todos capaces. Claro, po. Esa es la wea, y somos todos canosos. Todos queremos saber más, todos queremos Claro. saber más. Y ahí también aparecen los Junior Play y las quinitas de Claro. la que decíamos delante. Y uno entiende, es una necesidad que tenemos todos. Claro, claro. Y es parte también de encontrarnos con nuestra identidad y nuestras raíces. Es como a dónde vamos, de Claro, dónde venimos, ¿quiénes somos? Claro, porque en ese sentido, o sea, esta democratización, este boom que hay, bueno, uno lo ve por Instagram, Facebook, Twitter, esta como polémica así, no sé, uno puede decir como medio absurda, no, da lo mismo, pero esta polémica entre como la gente que no cree, los que creen, los que le dan una metodología distinta, decir, no, pues esto es otra metodología, no estamos hablando de como... Y también estamos los huevones que no nos importa una verga que nadie se lo crea. Claro. Y que ni siquiera nos importa que lo creamos nosotros. Claro, ¿no? Pues esto es que tenemos que hacer. Hay que hacer. Practicar, claro. Jugar, claro. Disertar, ¿no? Disertar y después se analiza. Claro. Porque, por lo menos para mí, todos esos que dicen, no, esta cuestión es pura charlatanería, superchería, etcétera. Hay gente que lo mira afuera. Exacto. Pero yo les digo, bueno, inténtenlo. Experimentemos, hagamos paper. Claro. Y yo creo que para mí por lo menos, este podcast es como eso, es como acerquémonos a la gente, pongámonos ahí y invitemos académicos, trabajémoslo y también busquemos cómo hacerlo más objetivizable, para que la objetividad es mentira, pero hagámoslo académico, trabajemos. Claro, trabajemos. También este programa es como invitar a eso. Claro. Y que la gente que tenga esa gana como de investigación académica, que nos contacte, ¿cachai? Nosotros somos de la ciencia de la comunicación o de la ciencia humanista, que claro, para muchos son hasta pseudociencias o ciencias blandas. Exacto. Pero nada, pues tenemos todas las ganas como de sistematizar esto y de que juguemos a sacar el rollo. Claro, que seamos científicos de verdad, porque el científico tiene que experimentar, o sea, no puede andar viéndolo de afuera. Seamos post-científicos. Exacto. En el sentido de que dejemos los prejuicios y nada, experimentemos con todo esto. Exacto. Y que este programa, Mercurio Mitómano, sea un espacio para cuestionar todas estas mentiras, porque la ciencia también es una mentira, es la mejor mentira que tenemos. Claro. Y me encanta, es la única mentira que nos llevó a la luna. Exacto. Todo esto es charlatanería. Y la charlatanería finalmente nos lleva a cosas muy vocales. No. Otras cosas muy malas. Pillemos la mejor charlatanería o la más útil. Claro. Bien, el tiempo nos apremia, así que hemos terminado.
Espero que les haya gustado nuestro programa. Sí, estamos hablando con Ignacio Campos Y el Géminis Charlatán. Los quiero invitar a mi página, arroba Casa Espiral, o en Facebook, Casa Espiral también, que en mi casita donde hacemos tarot en Pucón. Y en el caso de Géminis, vamos a estar haciendo un taller de tarot cabalístico. Todavía tenemos que afinar los detalles, pero la idea es como partir y hacer como idea de... Pero los datos van a ir aquí en... Exacto, esto va a estar en la bajada del texto. Bien, espero que lo hayan disfrutado el programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gusto. En Mercurio Mitómano. Claramente innecesario.